Me llamo Jessica Whitaker. Tenía 34 años, vivía en Santa Fe, Nuevo México, y trabajaba como coordinadora de educación en un museo cuando mi hermano decidió que mi hija de 6 años se convirtiera en una broma familiar en Internet. Era sábado. Había pasado la mañana entera dirigiendo un taller infantil sobre animales del desierto, explicando con paciencia cosas simples que para los niños eran magia pura. Todavía traía el gafete colgado del cuello y restos de pegamento seco en la manga de la blusa cuando el teléfono empezó a vibrar en mi mano con una insistencia extraña, casi agresiva. Como si me estuviera advirtiendo de algo antes de que yo pudiera entenderlo. Al principio pensé que era algo de casa. Un accidente. Una urgencia. Ese tipo de miedo automático que te aprieta el pecho sin razón clara. Pero luego vi la foto. Mi hija estaba sentada sobre una figura de coyote pintada en madera, afuera de un puesto en un festival comunitario. Tenía las mejillas sonrojadas de tanto reír, el cabello un poco desordenado por el viento. Y una manita levantada en ese gesto borroso y espontáneo que hacen los niños cuando saludan sin saber que alguien los está convirtiendo en contenido. Debajo de la imagen estaba el texto de mi hermano. Algunas equivocaciones crecen y cometen más equivocaciones. Me quedé inmóvil. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado dentro del cuerpo. Mi madre había reaccionado con 3 emojis de risa. No 1. 3. Después vinieron los demás. Primos. Vecinos. Amigos de la iglesia de toda la vida. Personas que apenas recordaba. Y de pronto los comentarios comenzaron a acumularse como una avalancha lenta pero inevitable. ¡Qué risa! ¡Qué fuerte! El humor familiar nunca falla. Y alguien lo resumió con una frase que me dejó helada. El humor familiar es imbatible. Mi esposo no comentó. No rió. No pidió que me calmara. Solo me miró la cara, tomó el teléfono de mis manos con una firmeza tranquila y dijo que guardara todo. Capturas, nombres, fechas, todo. En ese instante supe que aquello no iba a terminar con una disculpa incómoda en la mesa de la cena. Una semana después empezaron a llegar las cartas. Sobre certificados. Notificaciones legales. Mensajes formales que aterrizaron en sus correos y buzones como una consecuencia que por fin había encontrado su destino. Y entonces, los mismos que habían reído de mi hija empezaron a llamar sin parar. Pero antes de contarte qué dijo mi hermano después, y qué pasó cuando esas cartas llegaron a sus manos, dime algo, ¿qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Y desde dónde estás escuchando esto? Quiero saber hasta dónde puede viajar esta historia antes de que mi familia intente fingir que nunca existió. Lo primero que hice al ver la publicación no fue gritar. Eso fue lo que más me sorprendió. Siempre pensé que la humillación pública era algo que te hacía explotar por dentro, como si el cuerpo no pudiera contener tanto enojo. Pero no. Durante unos minutos, me quedé en silencio absoluto, como si algo dentro de mí se hubiera separado y ahora me observara desde afuera, sentada todavía en el estacionamiento del festival. Con un vaso de limonada tibia entre las manos. Mi hija, Harper, tenía 6 años. A esa edad todavía creía que lo peor que podía hacer un adulto era olvidar decir perdón después de chocar con alguien sin querer. No tenía aún el lenguaje para entender a los adultos que sonreían en las reuniones familiares y luego se reían de una niña llamándola error. Ethan, mi esposo, condujo de regreso a casa sin encender la radio. El silencio dentro del auto era denso, casi protector. Harper hablaba desde el asiento trasero sin parar, emocionada, contando sobre la figura del coyote y el sticker que le habían regalado en el puesto de cerámica. Cada palabra suya, cada risa inocente, hacía que el comentario debajo de su foto se sintiera más cruel, más injusto, más imposible de ignorar. Al llegar a casa la arropé con colores y una charola de manzana en la sala,
intentando mantener su mundo intacto el mayor tiempo posible. Después me encerré con Isen en el cuarto de lavado, el único lugar donde su voz no podía alcanzarla. Él ya había creado una carpeta en su computadora. Capturas de pantalla. Nombres. Horas. Reacciones. Compartidos. Jessica, dijo en voz baja, tu hermano no solo te insultó. Usó la imagen de Harper sin permiso y la convirtió en burla. Y tu madre ayudó a que se expandiera. Quise defenderla por reflejo. Quise decir que tal vez no lo había leído bien. Que seguramente pensó que era un chiste interno. Que quizás solo reaccionó sin pensar. Pero yo llevaba toda una vida haciendo excusas por Diane Whitaker. Era ese tipo de madre que no medía la paz dentro de una casa, sino la impresión que esa casa podía causar hacia afuera. Le importaba más la apariencia del orden que el orden mismo. Mi hermano mayor, Caleb, siempre había sido su favorito. El hijo dorado. El que hablaba fuerte, sonreía fácil, salía bien en fotos y parecía éxito aunque no lo fuera. Se dedicaba a escenificar casas de lujo para agentes inmobiliarios. Publicaba videos pulidos hablando de legado, de valores, de familia, con una seguridad que confundía con verdad. Yo era la hija que se embarazó joven, que terminó la universidad trabajando de noche, que construyó una vida estable a base de cansancio y disciplina silenciosa. En mi familia, a eso le llamaban resiliencia, pero solo cuando querían presumirlo ante otros. Le llamaban un error cuando querían regresarme al lugar donde les resultaba más cómodo verme. Esa noche, Harper entró a la cocina mientras yo fingía preparar pasta. El agua ya estaba hirviendo, pero yo ni siquiera estaba realmente ahí. Estaba pensando demasiado, respirando demasiado lento, intentando sostener dentro del cuerpo algo que se estaba rompiendo sin hacer ruido. Ella traía en las manos su dibujo del festival. Un coyote morado con alas, torcido, hermoso a su manera, hecho con la seguridad absoluta que solo tienen los niños cuando crean sin miedo. Se detuvo a mi lado y preguntó, con esa voz pequeña que no sabe todavía lo que pesa el mundo, mami, ¿por qué la abuela puso caritas riéndose en mi dibujo? El movimiento de mi mano se congeló sobre la cuchara de madera. Detrás de ella, Isen levantó la mirada. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó como si acabara de morder una rabia que no podía soltar frente a ella. Me agaché despacio, poniéndome a su altura, porque no quería que me viera desde arriba. No quería que tuviera que leer en mi cara algo que no debía cargar. Algunas personas grandes usan mal el Internet, le dije, midiendo cada palabra como si caminara sobre vidrio roto. Pero tú no hiciste nada malo. Nada. Harper asintió, pero sus ojos no se relajaron. Los niños siempre entienden cuando un adulto está evitando decir la verdad completa. Aunque no sepan explicarlo, lo sienten en la voz, en el silencio, en la forma en que el mundo se vuelve un poco más frío sin razón aparente. Más tarde, cuando se durmió, la casa finalmente dejó de fingir normalidad. Abrí de nuevo la publicación de Caleb. Ya se había compartido 14 veces. Una mujer del círculo de beneficencia de mi madre había escrito, algunas personas nunca aprenden consecuencias. Otra había comentado, esto pasa cuando las niñas crecen demasiado rápido. Esa frase me apretó la garganta de una forma distinta. No era solo sobre Harper. Era sobre mí. Sobre la versión de mí a los 21 años, sentada en la cocina de mi madre, embarazada y asustada, mientras Caleb me llamaba la advertencia de la familia. En ese entonces me tragué todo. Me quedé callada porque necesitaba ayuda. Porque no tenía margen para discutir. Porque sobrevivir a veces se parece demasiado a obedecer. Pero ahora era distinto. Ahora tenía esposo. Tenía trabajo. Tenía ahorros. Tenía una hija que me estaba mirando aprender, en tiempo real,
que significaba el amor cuando ya no venía con condiciones de silencio. La pregunta dejó de ser abstracta. ¿Qué harías si las personas que se llaman familia convierten a tu hija en la broma? ¿Seguirías buscando paz o empezarías a guardar pruebas? A la medianoche, Isen ya había contado cada comentario. A la 1 de la mañana, yo ya había enviado un correo a una abogada cuyo contacto había guardado después de un seminario sobre responsabilidad legal en museos. Al amanecer, la publicación seguía ahí. Y mi madre había agregado otro comentario. Hoy en día la gente es demasiado sensible. Esa frase fue la que cambió algo dentro de mí. No fue rabia inmediata. Fue algo más frío. Más claro. Grief convertido en estrategia. El lunes por la mañana llegué al museo con corrector bajo los ojos y una sonrisa que no tenía energía para sostener. El Museo de Descubrimiento del Desierto no era glamuroso, pero era mío de una forma que solo entiendes cuando has invertido años de vida en un lugar hasta hacerlo parte de ti. Yo diseñaba programas educativos para niños. Actividades prácticas, puzzles de fósiles, horas sensoriales, búsquedas del tesoro bilingües, talleres donde los niños tímidos podían tocar arcilla, plumas, semillas, y salir sintiendo que el mundo también les pertenecía. Mi trabajo era simple en esencia, pero profundo en consecuencia, hacer que los niños se sintieran seguros para ser curiosos. Por eso lo de Caleb no se quedó como un problema familiar. Para las 10 de la mañana, 2 padres vinculados a un comité de donadores ya habían visto la publicación. Uno de ellos escribió al correo institucional del museo diciendo que estaba preocupado por un conflicto público que involucraba a una menor relacionada con el personal. Otro preguntó si la política de redes sociales del museo cubría disputas familiares en línea. Mi hermano había tomado el rostro de mi hija, su propio resentimiento hacia mí, la aprobación de mi madre, y lo había convertido en algo que podía tocar directamente mi trabajo, mi estabilidad, mi vida. Me senté en mi oficina rodeada de lagartos de papel y cactus de espuma, leyendo esos mensajes mientras en la sala contigua un grupo de niños en edad preescolar cantaba una canción. Y entonces sonó el teléfono. Era mi abogada. Se llamaba Marin Cole, y su voz tenía esa calma afilada de alguien que ha visto suficiente caos familiar como para reconocerlo sin sorpresa. Me explicó todo con precisión. La foto importaba. El pie de foto importaba. Los comentarios públicos importaban. El hecho de que Harper fuera menor de edad importaba. La participación repetida de familiares importaba. Evita escribirle desde la emoción, me dijo. No discutas en comentarios. Guarda todo. Pide una sola vez la eliminación por escrito. Si se niega o escala, enviamos notificación formal. La palabra formal me cayó en el estómago como una piedra. Porque una parte de mí todavía quería creer que esto iba a resolverse con una llamada de mi madre diciendo que yo estaba exagerando. Pero no fue así. Mi madre llamó a las 12:37 del mediodía. Y abrió la conversación con una frase que me dejó completamente quieta. ¿De verdad vas a hacer un problema grande por la broma de Caleb? Me metí en el pasillo de almacenamiento, entre cajas de material educativo, y me apoyé contra la pared. Le llamó a mi hija un error, le dije. Del otro lado hubo un silencio corto, incómodo. Pero no se refería a Harper, añadió ella. Y ahí fue cuando lo entendí con una claridad absoluta. El problema, respondí, tiene nombre. Ella tiene 6 años. Mi madre suspiró. Ese suspiro cansado, casi teatral, que siempre usaba cuando quería hacerme sentir pequeña otra vez, como si mis preocupaciones fueran una exageración infantil que había que corregir con paciencia fingida. Jessica, tú siempre tomas todo como un ataque, dijo con ese tono que parecía razonable, pero que en realidad ya había decidido quién tenía la razón. Caleb está bajo mucha presión. Su negocio de styling ha estado lento. Necesita interacción.
Ya sabes cómo funciona el Internet. Por un segundo no pude hablar. Mi hija había sido convertida en interacción. Y mi madre lo acababa de admitir sin una sola pizca de vergüenza. Borra la publicación, dije por fin. Dile que la borre y que se disculpe. Su tono cambió de inmediato, como si algo dentro de ella se hubiera endurecido. No vas a amenazar a tu hermano por un pie de foto en Facebook. No lo estoy amenazando. Miré un contenedor de plástico en el pasillo de almacenamiento del museo. Tenía una etiqueta que decía mesa sensorial de kinder, como si el mundo adulto pudiera organizar la inocencia en cajas. Estoy advirtiendo que esto cruzó una línea. Ese mismo día por la tarde, le mandé un solo mensaje a Caleb, escrito exactamente como me indicó Marin. Retira la publicación que usa la imagen y el pie de foto de Harper antes de las 6 de la tarde de hoy. No la vuelvas a publicar, compartir ni mencionar. Confirma cuando esté eliminada. 20 minutos después respondió con un GIF de risa. Después subió una historia. Era una captura de mi mensaje, con mi nombre parcialmente cubierto, pero no lo suficiente como para que no se reconociera. El texto decía, cuando la gente usa la maternidad como arma porque no sabe aceptar una broma. Mi teléfono empezó a vibrar otra vez. Ya no eran solo familiares. Eran desconocidos. Hombres con fotos de perfil de lentes oscuros. Mujeres de grupos locales. Gente sin rostro claro, pero con opiniones muy seguras. Alguien escribió en la página pública del museo, tal vez su personal debería aprender humor antes de enseñar a niños. Cerré la puerta de mi oficina con llave y me senté en el suelo detrás del escritorio. Durante 5 minutos, dejé que el cuerpo temblara. Sin control. Sin lógica. Sin estrategia. Después abrí la computadora y le reenvié todo a Marin. Esa noche en casa, Isen cocinó porque yo seguía olvidando que tenía en las manos. Harper estaba en silencio. Y ese silencio me asustó más que cualquier pregunta. Empujaba chícharos alrededor del plato sin comerlos, como si estuviera intentando entender algo que no le habían explicado con palabras. Finalmente habló. ¿El tío Caleb está enojado conmigo? Isen dejó el tenedor en la mesa con tanta suavidad que no hizo ruido. Yo me acerqué a su silla y tomé sus 2 manos. No, mi amor, le dije. Los adultos son responsables de sus propias decisiones. Tú no eres responsable de que alguien sea cruel contigo. Asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de todos modos. Y en ese momento dejó de importarme si tomar acciones legales me hacía una mala hija o una mala hermana. La única pregunta que quedó era otra. Si no hacía nada, sería una mala madre. Acepté reunirme con Caleb el miércoles por la mañana en un lugar llamado Juniper Ands Town. Un café de paredes blancas, tazas azules y clientes que bajaban la voz en cuanto sentían que una conversación podía volverse incómoda. Lo elegí precisamente por eso. Un espacio público. Donde no pudiera manipular la historia sin testigos. También llevé puesto el blazer del museo. No por estilo. Por armadura. Aunque fuera de lino, aunque fuera solo una etiqueta que olvidé quitarme. Caleb llegó 12 minutos tarde. Con los lentes de sol empujados hacia el cabello y un aroma fuerte, caro, calculado. Esa clase de presencia que no entra a un lugar, lo ocupa. Se inclinó para besar el aire junto a mi mejilla, como si estuviéramos en una recaudación de fondos. Jess dijo mientras se sentaba. Te ves intensa. Puse mi teléfono sobre la mesa, boca abajo, y activé la grabación de forma legal, con la pantalla visible. Esta conversación está siendo grabada. Su sonrisa se quebró apenas un segundo. Wow, ¿ahora estamos en programa de juicios? Estamos en claridad. Se recargó en la silla,
recuperando la confianza como si fuera un hábito automático. Perfecto. Habla. Había practicado discursos de enojo. En la regadera. En el coche. Mientras empacaba el almuerzo de Harper. Pero cuando lo miré, lo único que pude ver fue a mi hija mirando su cereal en silencio, preguntando si alguien estaba enojado con ella por su existencia. Así que hablé despacio. Publicaste la foto de mi hija sin permiso. La llamaste un error. Permitiste que la insultaran a ella y a mí. Después compartiste mi mensaje privado para llamar la atención. Borra todo y discúlpate públicamente. Caleb rodó los ojos. No dije que Harper fuera un error. Dije que tus decisiones de vida fueron un error. Es diferente. Las palabras cayeron con una crueldad tan limpia que casi parecía entrenada. Casi perfecta. Como si hubiera ensayado la diferencia moral suficiente para sentirse inocente. Usaste su foto porque hacía el chiste más obvio, añadió. Tienes 6 años, Jessica. Y tú tenías 21 cuando te embarazaste. ¿De verdad esperas que todos finjamos que eso no desestabilizó a la familia? En la mesa de al lado, una mujer dejó de revolver su café. Sentí el calor subir por mi cuello, pero no aparté la mirada. ¿Quieres decir que arruinó la fantasía de mamá sobre cómo yo debía verme?, pregunté. La mandíbula de Caleb se tensó de inmediato. No, respondió. Quiero decir que a ti te aplaudieron por sobrevivir a un desastre que tú misma creaste, mientras a mí me culparon por no ser lo suficientemente perfecto. Cada cena familiar terminó siendo sobre la pobre Jessica. La valiente Jessica. Mira qué fuerte es Jessica. Construiste toda tu personalidad a partir de consecuencias. Ahí estaba. No humor. No una broma torpe. Sino una década completa de resentimiento empaquetada como si fuera una frase ingeniosa. ¿Y tu solución fue humillar a una niña?, pregunté. Su boca se torció apenas. Tu esposo te está volviendo dramática. Ni siquiera es su hija biológica, pero ahora actúa como si fuera dueño de la familia. La silla raspó el suelo antes de que me diera cuenta de que ya me había levantado. Ni se te ocurra hablar de Isen. Caleb sonrió, como si hubiera encontrado exactamente el punto que quería tocar. Ese es el problema. Tú nos reemplazaste, y ahora quieres castigarnos por no aplaudirte. Seguí de pie, pero no me fui. Quería que escuchara cada palabra sin escape. No, Caleb, dije con voz firme. Dejé de pedirle a la gente que amara a mi hija en silencio. Eso no es reemplazar a nadie. Eso es ser madre. Él levantó las manos, fingiendo calma. Mándale tu cartita legal entonces. Yo conozco gente. ¿De verdad quieres que los donadores del museo y las juntas de caridad escuchen lo inestable que eres? Ese fue el giro que no esperaba. No solo se estaba negando. Me estaba amenazando. Con mi trabajo. Con mi estabilidad. Con todo lo que había construido lejos de esa familia. Tomé el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Gracias por confirmar intención, dije. Su sonrisa desapareció por primera vez. ¿Qué significa eso? Significa que acabas de ayudar a mi abogada. Salí antes de que pudiera responder. En el estacionamiento me senté dentro del coche y reproduje la grabación una sola vez. Su voz llenó el espacio reducido, fría, segura, convencida. Yo no dije que Harper fuera un error. Dije que tus decisiones de vida fueron un error. Guardé el archivo. Y se lo envié a Marin. Después le mandé un mensaje a Isen. Ya lo admitió suficiente. Su respuesta llegó rápido. Ven a casa. Nosotros nos encargamos. Y por primera vez en toda la semana, le creí.
El lunes siguiente salieron las cartas legales. Y no fueron suaves. Marin redactó notificaciones separadas para Caleb y para mi madre, Diane Whitaker. La de Caleb exigía la eliminación inmediata de todas las publicaciones, historias y referencias donde apareciera Harper o donde se le insinuara como un error. También pedía una disculpa por escrito, la preservación de todas las comunicaciones relacionadas y el cese total de cualquier contacto con mi empleo, donadores del museo o colaboradores comunitarios. La carta de mi madre fue distinta. Nombraba su participación directa en amplificar la publicación. Sus comentarios minimizando el daño. Y su posición dentro de círculos de beneficencia locales, donde sus palabras tenían peso real. Diane había pasado años construyendo una identidad muy específica, la madre elegante, la mujer respetable, la figura que organizaba luncheons, subastas silenciosas y discursos sobre proteger a los niños de la comunidad. Y ahora estaba recibiendo un documento formal preguntándole cómo había podido reírse públicamente de la humillación de su propia nieta. A las 9:14 de la mañana, Caleb llamó. No contesté. A las 9:16, mi madre llamó. No contesté. A las 9:18, Caleb mandó un mensaje. Te volviste loca. A las 9:21, mi madre escribió, llámame antes de destruir a esta familia. A las 9:30, Isen tomó mi teléfono y lo guardó en el cajón de la cocina. Que hablen con Marin, dijo. Pero ellos no querían hablar con Marin. Querían a la vieja Jessica. La que se dejaba presionar. La que se tragaba la culpa. La que entendía que familia significaba aguantar en silencio. Para el mediodía, Caleb ya había llamado 19 veces. Mi madre, 11. Un primo dejó un mensaje de voz diciendo que yo le estaba quitando el sustento a Caleb. Otra persona escribió que tomar acciones legales era comportamiento de bajo nivel. Y eso me dejó claro algo que ya intuía desde siempre. Como habían hablado de mi vida cuando yo no estaba presente. Entonces llegó la segunda ola. El negocio de Caleb, su empresa de styling, tenía una alianza pendiente con una firma boutique de bienes raíces que trabajaba con clientes de reubicación familiar. Alguien en esa firma vio las capturas. Porque los propios seguidores de Caleb las habían difundido. Le pidieron explicaciones. Entró en pánico. Borró la publicación original. Pero ya era tarde. Las capturas ya habían viajado mucho más lejos de lo que su encanto podía alcanzar. Esa noche, mi madre apareció en la puerta de mi casa sosteniendo el sobrecertificado como si fuera un animal muerto. Isen abrió, pero no la dejó pasar de inmediato. Se quedó ahí, firme, bloqueando la entrada sin agresividad, pero sin ceder un centímetro. ¿Está despierta Harper?, preguntó mi madre. No, respondió Isen. Bien, soltó ella con una dureza inmediata. Porque aparentemente todo lo que digo ahora se está usando como evidencia. Yo me acerqué a la entrada, colocándome junto a él. Si viniste a disculparte, pasa. Si viniste a culparme, te vas. Sus ojos brillaron con enojo. ¿Disculparme? Caleb puede perder un contrato por tu culpa. Caleb puede perder un contrato porque usó a una niña como chiste y además amenazó mi trabajo. Ella empujó a Isen para entrar al recibidor, pero esta vez él no se movió con cortesía automática como siempre. Se quedó firme, bloqueando el paso con el cuerpo entero, tranquilo, inamovible. Diane, dijo Isen con voz baja, baja la voz. Ella lo miró como si fuera un mueble que de pronto hubiera decidido hablar. Esto es familia. Harper también es familia, respondió él. Y eso la detuvo apenas un segundo. Ojalá pudiera decir que algo de eso la suavizó. No lo hizo. Se giró hacia mí con lágrimas ya listas, como si las hubiera ensayado antes de tocar el timbre. ¿Sabes por lo que está pasando tu hermano?
Tuvo que pedir dinero prestado para mantener su negocio. Está perdiendo clientes. Está avergonzado. Debería estar avergonzado, dije. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Yo le di dinero de mi fondo de retiro, soltó de pronto. El aire cambió. Esa fue la primera grieta real en la historia que ella estaba contando. Isen me miró de reojo. Yo no aparté la vista de ella. ¿Cuánto dinero?, pregunté. Ella desvió la mirada. Eso no es asunto tuyo. Pero sí lo era. Y lo descubrí 2 días después. Marin me envió un paquete completo. Un exasistente de Caleb, una mujer llamada Belle, había visto las publicaciones y decidió que ya no quería seguir protegiéndolo. Según su declaración, Caleb había usado contactos de las organizaciones de caridad de mi madre para promover su negocio de styling. Ofrecía descuentos de diseño en secreto durante eventos de recaudación. Y lo peor, había accedido a la cuenta de mi madre en más de una ocasión para redactar publicaciones, borrando la línea entre lo que ella había escrito y lo que él había impulsado para amplificar todo. De pronto, ya no era solo una broma cruel. Era una estructura. Una máquina familiar que había convertido la reputación en moneda de cambio. Y mi hija había quedado en medio como daño colateral. Marin me pidió que respirara antes de explicarme el siguiente paso. No necesitamos demandar todavía, dijo. Necesitamos presión estratégica. Documentación. Una exigencia controlada. Si quieren silencio, van a tener que reparar el daño, en público y en privado. Yo la escuché en silencio. ¿Y cómo se repara algo así?, pregunté al final. El dinero no borra la pregunta de Harper. Una disculpa no elimina los comentarios. Marin no dudó. Reparación no es magia, dijo. Es consecuencia visible. Esa frase se quedó conmigo toda la noche. La confrontación con mi madre ocurrió un viernes, en mi propia sala, bajo las estrellas de papel que Harper y yo habíamos hecho para una actividad del museo. Marin estuvo presente por videollamada desde la laptop de Isen. Mi madre no lo sabía cuando llegó. Y Caleb venía con ella. Ambos vestidos como si la apariencia todavía pudiera salvarlos de algo. Caleb con saco azul marino. Mi madre con perlas. Como si estuvieran entrando a una reunión donde la imagen todavía pudiera arreglar el daño. Yo llevaba jeans. Sin maquillaje. Porque ya no tenía energía para disfrazarme de calma para personas que siempre confundieron mi suavidad con debilidad. Esto es ridículo, dijo Caleb apenas vio la computadora. Metiste a un abogado en la casa contra tu propio hermano. La voz de Marin salió del altavoz con una calma quirúrgica. Buenas tardes, señor Whitaker. Esta reunión es voluntaria. Puede retirarse en cualquier momento. No lo hizo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El miedo ya había entrado en la habitación. Puse un folder sobre la mesa de centro. Dentro estaban las capturas del post original, los comentarios, la historia burlándose de mi mensaje, la transcripción del café, los mensajes de los donadores, los comentarios en la página del museo, los registros de llamadas y la declaración de Belle. Mi madre miró el folder, pero no lo tocó. Jessica, dijo usando ese tono que siempre reservaba para los eventos de caridad, seguramente podemos resolver esto sin humillar a nadie más. Casi me reí. ¿Más?, pregunté. Harper fue humillada primero. Hice una pausa. Yo solo me estoy negando a mantenerlo en privado para su comodidad. Caleb se inclinó hacia adelante. Tiene 6 años. Ni siquiera entiende la mitad de esto. Ella entendía lo suficiente como para preguntar si era un error. El gesto de Caleb se tensó apenas un segundo, como si algo dentro de él hubiera recibido un golpe directo. Mi madre cerró los ojos.
Por primera vez en toda la conversación, vi algo parecido a la vergüenza cruzarle el rostro, breve, inestable, casi desconocido. Pero Caleb llenó el silencio antes de que pudiera crecer. Eso se lo enseñaste tú, dijo. Ethan dio un paso hacia adelante tan rápido que el aire en la habitación cambió. No levantó la voz. Y eso lo hizo peor. Cuidado, dijo. Caleb lo miró, después me miró a mí. ¿Qué? Todos aquí estamos fingiendo que Jessica no dramatiza todo. Abrí el folder. Saqué una hoja impresa. Esto es del café, dije. Leí sin emoción, sin adornos. No dije que Harper fuera un error. Dije que tus decisiones de vida fueron un error. ¿De verdad quieres que los donadores del museo y las juntas de caridad escuchen lo inestable que eres? Mi madre giró lentamente la cabeza hacia Caleb. ¿Dijiste eso? Caleb tragó saliva. Ella me estaba grabando. Marin intervino desde la computadora, con una calma absoluta. Estaba en un espacio público. Y fue informado de que la conversación estaba siendo registrada. Todo es válido. La confianza de Caleb se resquebrajó. No se rompió del todo. Pero se abrió lo suficiente como para que algo real empezara a escaparse. Yo estaba enojado, dijo. Su voz cambió. ¿Tienen idea de lo que se siente que te comparen con ella?, señaló hacia mí. A ella le celebran todo. Se embaraza, lucha, y de pronto es una heroína. Yo intento construir algo y mi madre me mira como una decepción a menos que esté demostrando éxito cada segundo. Mi madre se estremeció. Caleb, no. No me hagas eso. Su respiración era más pesada ahora. Tú me diste dinero y luego lo usaste para controlarme. Me obligaste a llevar clientes a tus eventos. Querías que yo pareciera exitoso porque te hacía verte bien a ti. El silencio cayó como una cosa física. Yo había pasado la semana imaginando a Caleb como un villano simple. Pero ahí, en esa sala, era otra cosa. Cruel, sí. Pero también formado por un sistema que no había empezado con él. Y eso no lo perdonaba. Solo explicaba la forma del daño. Mi madre se dejó caer en el sillón. Yo solo quería ayudarte, dijo. Querías curarnos como si fuéramos una imagen, respondí. Mi propia voz me sorprendió. Convertiste a Caleb en el hijo dorado. A mí en la advertencia. Y ahora a Harper en la prueba de que mi error continúa. Tragué aire. Te reíste porque ese texto encajaba con la historia que has estado contando durante años. La boca de mi madre se abrió. Pero no salió ninguna defensa. Solo vacío. Seguí. Porque detenerme habría sido más fácil. Y yo ya había dejado de elegir lo fácil. Estas son las condiciones, dije. El aire se volvió más denso. Caleb publica una disculpa pública revisada y aprobada por Marin. Declara claramente que Harper fue atacada de forma injusta, que el pie de foto fue cruel, que yo no autoricé el uso de su imagen y que ningún niño debe ser tratado así. Caleb negó con la cabeza, incrédulo. Remueve todas las publicaciones y no vuelve a mencionar a Harper en línea. Una pausa. Envía notificaciones por escrito a la empresa inmobiliaria y a cualquier donador contactado, aclarando que sus comentarios sobre mí fueron falsos y reactivos. Caleb abrió la boca, pero no salió nada. Y contribuye al Fondo Infantil Sensorial del museo, añadí. No como pago silencioso, sino como reconocimiento de daño a un niño en un espacio público. Mi mirada se movió hacia mi madre. Y tú te sales del comité de eventos infantiles esta temporada. Mi madre levantó la cabeza de golpe. Eso es absurdo. No.
Entonces se libera toda la documentación ante la presidencia del comité y se continúa el proceso. El rostro de Caleb perdió color. «Nos vas a destruir», dijo. Lo miré largo rato. «No», respondí. «Les estoy dando la oportunidad de dejar de destruirse en público». Mi madre empezó a llorar. No las lágrimas controladas. No las que se pueden acomodar para parecer dignas. Sino las otras. Las que no obedecen. «Es mi nieta», susurró. Isen respondió sin moverse, entonces actué como tal. En ese momento, la puerta del cuarto de Harper se abrió con un leve crujido. Todos volteamos. Ahí estaba ella. Pijama amarilla. Su conejo de peluche apretado contra el pecho. Mi estómago cayó de golpe. No sabía cuánto había escuchado. «Mami», preguntó. Su voz era pequeña. «¿La abuela está triste por mi culpa?» Caminé hacia ella y me arrodillé. La tomé de las manos. «No, mi amor», le dije. «La abuela está triste porque los adultos tomaron malas decisiones y ahora tienen que arreglarlas». Mi madre se tapó la boca con ambas manos. Caleb miró el suelo. Y quizá ese fue el primer momento real de consecuencia. No una carta. No dinero. No reputación. Sino una niña escuchando la verdad sin que nadie pudiera torcerla. La disculpa se publicó 3 días después a las 7 de la tarde. La publicación de Caleb salió a las 7 en punto de la tarde, el horario que Marin eligió porque era cuando su audiencia tenía más actividad. Lo sé porque él mismo se quejó del horario en 3 correos distintos, como si incluso una disculpa pudiera optimizarse para rendimiento. El texto era simple. Sin fondo llamativo. Sin música. Sin ese tono de superioridad disfrazado de encanto que él siempre usaba. Solo letras negras sobre fondo blanco. Publiqué la foto de mi sobrina de 6 años sin permiso de su madre y escribí un pie de foto cruel que sugería que ella y su madre eran un error. No fue humor. Fue daño. Me disculpo con Harper, con Jessica y con Isen. También me disculpo por permitir y fomentar comentarios que los atacaron. Ningún niño debe ser usado como broma, y asumo la responsabilidad del daño que causé. Eso era todo. Pero no era todo lo que venía detrás. Marin le obligó a fijarlo durante 30 días. Le prohibió contenido promocional monetizado durante una semana, porque no quería que convirtiera la disculpa en una estrategia de imagen. También tuvo que enviar cartas a la firma inmobiliaria y a los donadores del museo a los que había intentado intimidar. Y hacer una contribución al fondo de accesibilidad sensorial del museo lo suficientemente grande como para dolerle, pero no lo suficiente como para que pudiera presumirlo como si fuera un acto de generosidad. La consecuencia de mi madre fue más silenciosa, pero más afilada. Se retiró del Comité de Futuros de la Infancia por motivos personales, aunque en ese círculo todos entendieron exactamente lo que significaba. La presidenta del comité, una mujer llamada Patricia, me llamó personalmente. No pidió chismes. Solo dijo, lamento profundamente lo que le ocurrió a su hija. Sería un honor que su equipo del museo asesorara la programación infantil del próximo año. Esa fue la clase de giro que yo no esperaba. Caleb perdió la alianza con la firma boutique de bienes raíces de todos modos. No porque yo los contactara. No fue necesario. Su propia disculpa, sus propios seguidores y el patrón que él mismo había construido hicieron lo que mi silencio había evitado durante años. Bell, su exasistente, le dijo después a Marin que 2 clientes más habían salido a decir que Caleb se burlaba de propietarios en línea después de las consultas. Su negocio no colapsó de un día a otro. Pero la imagen sí. Y para un hombre que vendía imagen, eso fue devastador.
Mi madre intentó visitar a Harper la semana siguiente con una bolsa de regalo rosa y el rostro lleno de arrepentimiento. Yo la esperé afuera. No hay regalos antes de la responsabilidad, le dije. Me miró herida. Pero asintió. Cuando entró, se sentó frente a Harper en la mesa de la cocina. Y dijo la frase más difícil que yo le había escuchado en la vida. Me reí de algo que te lastimó. Estaba mal. No eres un error. Eres mi nieta, y debí protegerte. Harper le escuchó con atención. Después preguntó, ¿lo vas a volver a hacer? Mi madre rompió en llanto. No. Harper lo pensó con esa seriedad limpia que solo tienen los niños cuando evalúan la verdad sin adornos. Ok, pero mamá dice que pedir perdón es cambiar. Yo tuve que girarme. Porque se me llenaron los ojos antes de poder detenerlo. Esa se convirtió en la regla en nuestra casa después de todo. Pedir perdón significa cambiar. Caleb no volvió a tener acceso a Harper. No entonces. Probablemente no nunca. Mucha gente me preguntó si me dolía haber perdido a mi hermano. Pero la verdad era más compleja. Me dolía haber pasado tantos años intentando ganarme la amabilidad de alguien que confundía la crueldad con honestidad. Me dolía que mi madre necesitara un documento legal para reconocer el dolor de una niña. Me dolía que los sistemas familiares puedan enseñarte a llamar humor al desprecio, tradición al favoritismo y paz al silencio. Pero no me dolía haber defendido a mi hija. Ni por un segundo. Semanas después, Harper y yo estábamos dentro de la nueva sala sensorial del museo, viendo a niños deslizar las manos sobre murales del desierto con distintas texturas. Financiados en parte por la contribución obligatoria de Caleb. Había una poesía silenciosa en eso. El insulto que intentó encogerla había terminado ayudando a crear un espacio donde otros niños podían sentirse seguros. Ethan estaba a mi lado, su mano cálida sobre mi espalda. ¿Estás bien?, preguntó. Yo observé a Harper enseñarle a otra niña cómo presionar un botón que reproducía suavemente el sonido de alas de búho en el techo. Estaba riendo otra vez. Pero esta vez, nadie poseía esa imagen excepto ella. Voy en camino, le dije. Esa noche, después de que Harper se durmió, abrí el folder una última vez. Capturas de pantalla. Cartas. Registros de llamadas. La disculpa. Todo el rastro completo de lo que había pasado. Durante años, yo pensé que la evidencia era algo que se guardaba porque uno quería venganza. Pero ahora entendía otra cosa. A veces la evidencia no existe para atacar. Existe porque hay personas que insisten en hacerte dudar de tu propio dolor. Que te miran a los ojos y te dicen que exageras, que no fue para tanto, que estás malinterpretando lo que te rompió por dentro. Y si no lo documentas, empiezas a dudar de ti misma. Empecé a entenderlo ahí. En el silencio de la casa. En la calma después del caos. Porque esto fue lo que aprendí. La familia no es una licencia para lastimarte. La sangre no convierte la crueldad en una broma. La risa de una abuela puede herir. El comentario de un hermano puede dejar una marca que no se ve, pero se siente durante años. Y el silencio de una madre puede enseñarle a un niño la lección equivocada para toda la vida. Pero también entendí algo más. Un límite puede enseñar una lección mejor. Proteger no es drama. La responsabilidad no es traición. Y cuando una niña pregunta si es un error, la respuesta no puede quedarse atrapada en susurros privados mientras el daño sigue siendo público. Tiene que ser más fuerte que las voces que se rieron. Más firme que la incomodidad de los demás. Más clara que cualquier excusa heredada. Así que quiero preguntarte algo con honestidad. Si alguien en tu familia humillara a tu hijo en internet y todos los demás se sumaran a la risa, ¿perdonarías en silencio para mantener la paz?
¿O harías que las consecuencias fueran imposibles de ignorar? Porque yo antes creía que mantener a la familia unida era la forma más alta de amor. Ahora sé algo distinto. A veces el amor verdadero es el que tiene el valor de romper el patrón antes de que llegue a tu hijo.